¿Ya se ve? Sí, continúa, Ya, por favor. gracias. Ya, profe. Un ratito. Ya. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de la conciencia del trabajo social en la discapacidad hacia un modelo de intervención social basada en derechos. Bueno, como introducción tenemos que la discapacidad es un fenómeno que está tomando un peso importante en nuestra sociedad. Significa ser objeto de discriminación, de experimentar la vulnerabilidad y asaltos abusivos a la propia identidad y estima. Bueno, son especialmente vulnerables a la exclusión social por diversos factores, ya que carecen de bienes imprescindibles, genera sufrimiento e implica algún tipo de tragedia personal, privación, malnutrición, infravivienda, aislamiento y restricciones sociales. Dentro de este tema se encuentran los modelos teóricos que fundamentan la discapacidad. Aquí podemos encontrar el modelo de prescindencia, que se origina a partir de un motivo religioso. Las personas con discapacidad son una carga para la sociedad. También estaba el modelo médico rehabilitador, que aquí las causas se originan por la discapacidad, no son religiosas, sino científicas. Se alude a la discapacidad en términos de salud o ausencia de enfermedad. Las ideas que los fundamentan es porque se sitúa el problema de la discapacidad dentro del individuo. Las causas de dicho problema son el resultado directo y sus limitaciones funcionales o pérdidas psicológicas. También tenemos el modelo social. Aquí las limitaciones de la sociedad son por la prestación de servicios apropiados y asegurar las necesidades de la persona con discapacidad. Los supuestos. Toda vida humana con complejidad de la diversidad funcional que le afecta y goza de igual valor en la dignidad. Toda persona, cualquiera que sea su naturaleza, complejidad de su diversidad funcional, debe tener la posibilidad de tomar las decisiones. Las personas etiquetadas con discapacidad gozan del derecho a participar plenamente en todas las actividades, ya sean económicas, sociales, políticas o culturales. También está el modelo de la diversidad funcional. Aquí se pertenece completamente el modelo social y dar una respuesta de solución a la discriminación que no remite y que sufre el colectivo de personas con diversidad funcional. Todas las personas tienen el mismo valor moral independientemente de sus capacidades o discapacidades. Como otro punto tenemos que la discapacidad, la dependencia y la autonomía. La discapacidad, según la OMC, se denomina como un fenómeno multidimensional resultado de la interacción de las personas con su entorno físico y social. La dependencia. Igualmente, la OMC la define como resultado de un proceso que se inicia con la aparición de un déficit en el funcionamiento corporal como consecuencia de la enfermedad o accidente. Aquí también las características son la limitación física, psíquica o intelectual, la incapacidad de las personas para realizar por sí mismas las actividades básicas y la necesidad de asistencia o cuidados por parte de un tercero. La autonomía es una capacidad de controlar, afrontar y tomar por sus propias iniciativas, decisiones y un desarrollo en las actividades personales. Bueno, también tenemos las nuevas políticas sociales sobre la discapacidad, autonomía y dependencia. Aquí vemos que las nuevas políticas han ocupado un papel destacado en las políticas sociales democráticas. Las políticas sociales pueden colaborar en la producción de un estigma basado en la imposibilidad de que las personas con discapacidad se desarrollen plenamente en la sociedad en la que viven. Por otro lado, la noción de dependencia ha orientado a las políticas sociales dirigidas al colectivo, por lo que han disfrutado de una ciudadanía de segunda clase pasiva, receptiva y dependiente. La construcción del concepto de discapacidad a través del modelo médico rehabilitador repercute en la orientación de las políticas públicas y en la praxis profesional de los trabajadores sociales. A continuación, mi compañera. Ya.
También hablaremos sobre la Convención de la ONU del 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, donde nos dice que tiene como propósito promover y proteger y asegurar el goce, el goce pleno de los derechos. No crea ningún derecho nuevo, sino que expresa derechos existentes en forma de que atiende a las necesidades y a las situaciones de las personas con discapacidad. Bueno, aquí la pregunta es, ¿cuáles son las principales consecuencias y posterior entrada en vigor de la Convención para las personas con discapacidad? Y son las siguientes. Tienen una forma de abordar la discapacidad, donde las personas con discapacidad no son objetos, sino sujetos de los derechos. También se plantea como las obligaciones por parte del Estado, donde deben realizar modificaciones legislativas necesarias dentro del ámbito nacional para implementar sus obligaciones legales. También tienen que existir vías de reclamo sobre los derechos, ya que la Convención Internacional es una herramienta jurídica a la hora de presentar o iniciar acciones legales o reclamos judiciales. Y finalmente, la educación a la sociedad sobre la educación a la sociedad sobre el respecto de los derechos de las personas con discapacidad, donde se debe incorporar las consecuencias y las derivaciones de la convención dentro de los diferentes programas de los estudios académicos. Ya. Bueno, como segunda pregunta tenemos por qué es importante la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, es importante porque es el primer tratado de los derechos de las personas con discapacidad vinculante, ya que las anteriores normas de la discapacidad, como de las Naciones Unidas o como el Programa de Acción y de las normas uniformes, eran solo recomendaciones políticas que funcionaban como listas de buenas intenciones, sin ningún mecanismo de control o supervisión que las hiciera obligatorias. A continuación se detallan algunos artículos que se hicieron presentes, que se hicieron conocer en la convención, y uno de ellos es el artículo 4, que menciona que los países que se unen a la convención deben comprometerse a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen dicha discriminación. También el artículo 5, donde se dice que los países deben reconocer que todas las personas son iguales ante la ley, prohibir la discriminación basada en las discapacidades y garantizar una igual protección de la ley. Ya. En el artículo 12 tenemos que los países deben asegurar la igualdad de los derechos a poseer y heredar prioridad, controlar los asuntos financieros y tener igualdad de acceso a los préstamos bancarios, el crédito y las hipotecas. Como el artículo 9 dice que la convención requiere que los países identifiquen y eliminen los obstáculos, barreras y que aseguren a las personas con discapacidad y que puedan tener acceso a un entorno como el transporte, a las instalaciones y a los servicios públicos, como también a las tecnologías y las comunicaciones. En el artículo 28 dice que los países reconocen el derecho a un nivel de vida y de protección social adecuado, incluso viviendas, servicios y asistencias públicas en lo que respecta a las necesidades relacionadas con la discapacidad. Y finalmente el artículo 21, donde dice que los países deben promover el acceso a la información, proporcionando la información prevista para el público en general en formatos y tecnologías accesibles para facilitar el uso del braille. Ya. También hablaremos de el trabajo social construyendo la ciudadanía. Ya. Bueno, aquí el modelo en trabajo social, según la literatura, es un conjunto de conceptos y pensamientos, de teorías y actitudes, de acciones que dibujan una forma de hacer y ordenar las intervenciones sociales. La intervención del trabajador social inicia desde el primer contacto con el usuario. También el trabajador social
social va a descubrir y examinar la realidad con los interesados para encontrar soluciones aptas. El modelo de intervención social desde el trabajo social toma como base los elementos positivos, tanto en una intervención con los individuos y sus familias, como con unidades de vida social más amplias. Aquí los derechos y los deberes que regulan suponen de compromisos y responsabilidades, donde los y las profesionales con los y las profesionales de la sociedad. Aquí el actuar profesionalmente, aquí se actuará profesionalmente sin vulnerar la dignidad de los implicados con criterios de libertad, justicia y equidad. Ya. Los principios del trabajo social son los siguientes. Tenemos el principio a la hora de trabajar, que reconoce el valor de las personas, ya sean sus circunstancias, condición, opinión política, creencias o conducta. También aquí se respetan las diferencias entre los individuos, los grupos y las comunidades para fomentar el propio esfuerzo como medio de desarrollo en las personas. También se va a promover oportunidades para una vida más satisfactoria, aceptando el deber profesional del trabajar en pro de la aplicación de medidas sociales, respetando la confidencia de la relación profesional, utilizando la relación profesional para ayudar a los individuos, a los grupos y a las comunidades a alcanzar su libertad y la confianza en sí mismos, y hacer un uso responsable de la relación profesional con mirar a promover el mayor bien para las personas y para los intereses de la sociedad. Ya. Dentro de los principios éticos tenemos que intentan ser regulados por los códigos profesionales que se van a orientar de forma estructurada y sistémica. Ya. Dentro de los principios generales tenemos el principio de beneficencia, donde el trabajo social actúa profesionalmente para beneficiar a las personas a quienes se dirigen y al mismo tiempo a contribuir e incrementar el bienestar general de la sociedad, y como compromiso de autonomía van a articular los derechos de las personas y a ser sujetos de los agentes de derecho y a ser informados. Ya, dentro del compromiso con la justicia social por construir una sociedad, dentro del compromiso con la justicia social se va a construir una sociedad donde haya igualdad, acceso a los bienes básicos, donde se va a tratar de disminuir las desigualdades sociales y va a haber una distribución equitativa de los recursos. Bueno, en relación al caso de la lectura que acabaron de exponer mis compañeras, pues se trató de un joven llamado Camilo, de 31 años. Él tiene pues o presenta una discapacidad auditiva desde sus 23 años a causa de una condición degenerativa y congénita. Él aprendió lo que es a leer los labios para comunicarse sin la necesidad de conocer un lenguaje de señas, logrando así adaptar su condición a su uso de la lengua parlante. Es por ello que él decide solicitar su carnet de discapacidad, pero este es negado, ya que justifican que él no tiene barreras que le impidan comunicarse en la sociedad. Ya para el año 2019, pues él pierde la totalidad de su capacidad auditiva, por lo que él insiste en el acceso al carnet de discapacidad. Bueno, en el caso de Camilo, pues pudimos analizar y de igual manera nosotros ponernos en el marco ya como profesionales del trabajo social, teniendo en cuenta que nuestras intervenciones tienen que siempre estar enmarcadas como agentes de cambio. Esto lo hacemos mediante la aplicación de la escucha activa para poder obtener cambios objetivos en cada intervención que se realice, para prácticamente poder cambiar la realidad del contexto social que está viviendo Camilo. De igual manera, pues implementar la praxis profesional que va enmarcada en los derechos humanos y respetando en sí la dignidad de las personas. Debemos de igual manera pues analizar qué requerimientos tienen las personas, en este caso Camilo, como es el acceso al carnet del CONADIS, indistintamente si tiene otro factor para poder comunicarse, que no sea en sí el lenguaje de señas.
De igual manera, pues uno de los principios del trabajo social que vimos en la lectura es que debemos de promover oportunidades para una vida más satisfactoria, indistintamente de las circunstancias en las que se encuentre y sobre todo reconocer el valor que tienen las personas para su desarrollo en la sociedad. En el caso de Camilo, pues también podemos identificar que sufrió discriminación al no permitirle el acceso al carnet y de igual manera, pues por no haber desarrollado la capacidad de comunicarse por medio del lenguaje de señas. En la obtención del carnet, pues se vulneraron sus derechos al negarle el acceso que por ley tiene, en donde pues el Estado en conjunto con funcionarios, con administrativos, entre otros, pues están en la obligación de dar el acceso a las personas en igualdad de condiciones a cualquier servicio. Esto está garantizado en el artículo 5 de la Convención, en donde, pues, como vimos en la lectura, pues, es en donde se debe reconocer que todas las personas son iguales ante la ley. Se debe de prohibir la discriminación basada en discapacidades y de igual manera, pues, garantizar la protección de la ley. Además, pues, sin el carnet de discapacidad, pues, Camilo prácticamente no puede tener acceso a los servicios y beneficios que la ley de discapacidad le otorga, obstaculizando así pues el acceso a algunos ámbitos y desarrollo de Camilo en la sociedad. Ya. En el caso de Camilo, pues prácticamente nosotros vamos a aplicar lo que es el modelo humanista existencial, entendiendo a Camilo como una persona con potencialidades necesarias para que él se pueda desarrollar en la sociedad, dándole o brindándole un acompañamiento en el suceso que él está pasando. De igual manera, pues brindándole seguridad para su crecimiento, su desarrollo, y así generando las condiciones más adecuadas en el proceso de intervención que vayamos a tener con Camilo. Ya. De igual manera, pues debemos de promover un ambiente adecuado para que Camilo pueda desenvolverse con total seguridad y confianza. Y también debemos aplicar lo que es autonomía e independencia para que sea partícipe de su propio proceso y que sea capaz de tener sus propias decisiones para salir de la situación problemática que está pasando. De igual manera, en el caso de Camilo, pues se aplicará el método de caso, ya que la intervención se le hará de forma directa y personal para poder conocer las necesidades de Camilo. Y finalmente, pues el enfoque que se aplicaría sería el enfoque de intervención centrado en el cliente, estableciendo primero lo que son relaciones estrechas entre Camilo y trabajador o trabajadora social. Y de igual manera, pues se debe considerar los avances de las personas con discapacidad para generar todos los mecanismos para que esas decisiones puedan ser respetadas, considerando así primero las formas de comunicación que tienen las personas con discapacidad. En el caso de Camilo, pues haber desarrollado la habilidad de leer los labios, para que pueda tener una comunicación tanto en su entorno como en su grupo social o familiar, entre otros. Y así poder generar, pues, como ya dije, mecanismos que garanticen a Camilo que sus exigencias sean escuchadas, sean ejecutadas y más que todo sean tomadas en cuenta. Eso, Lice. Muchas gracias. Pasemos al siguiente grupo, al grupo de la lectura sobre trabajo social, racismo y xenofobia. Creo que es el grupo E. Buenos días, profe. Ya le comparto. Bueno, a continuación les voy a dar la exposición acerca de la intervención social contra el racismo y la xenofobia. Como primero encontramos el racismo actual y la xenofobia. Es conocido por todos que en la actualidad conviven formas de racismo de base biologística. Por ejemplo, el grupo de neonazis con conductas de racismo sutil. También tenemos que el racismo actual no hace referencia a individuales o personales, ni manifiesta preferencias claras de distancia social con respecto a los miembros del grupo discriminatorio.
Además, el actor de discriminación racista en la actualidad no se siente amenazado como individuo ante su exposición a la alteridad, sino que percibe en riesgo sus valores nacionales e intereses grupales. También tenemos el estado de la cuestión. Las prácticas convencionales de intervención contra el racismo se basan fundamentalmente en dos tipos de acciones. Por un lado, la sensibilización frente al racismo y la xenofobia, mediante mensajes persuasivos, como no hay que discriminar. Por otro lado, la promoción del conocimiento de la cultura y de la situación del grupo objeto de discriminación, bien sea a través del conocimiento directo, entablando contacto con miembros del grupo de que se trate, o indirecto, aportando información relevante sobre dicho grupo. También tenemos la serie de condiciones para que el contacto entre grupos produjese una reducción del prejuicio entre los mismos. Como primero tenemos el potencial de relación. La práctica del contacto debe generar un alto potencial de relación de elevada duración y con suficiente proximidad. De este modo, la relación puede sentar las bases de la contradicción de algunos estereotipos negativos sobre el grupo objeto de discriminación. También tenemos el apoyo social e institucional. Las intervenciones basadas en la hipótesis del contacto es preciso que se encuentren inmersas en un marco de apoyo social e institucional al objetivo del contacto, la reducción de... El contacto debe tener lugar entre participantes de igual estatus, ya que muchos estereotipos se basan en la idea de que los individuos de los grupos discriminados presentan una menor capacidad para la elaboración de diversas tareas. También tenemos la cooperación, en oposición a las relaciones de competición, si los sujetos de los distintos grupos dependen unos de otros para el logro de un objetivo deseado conjuntamente, tendrán motivos instrumentales para desarrollar vínculos amistosos entre sí y para reducir el perjuicio entre grupos. También tenemos los modelos basados en la teoría de la persuasión. Como primero, la teoría de la respuesta cognitiva. Según esta teoría, el proceso persuasivo supone que el receptor compara siempre el contenido del mensaje con sus propios conocimientos, sentimientos y actitudes respecto al tema de que se trata. También el modelo de mensajes persuasivos. El llamado grupo de Yale establecía como un mecanismo del proceso persuasivo para el cambio actitudinal la recepción por parte del sujeto de un mensaje con creencias distintas a las propias, acompañado de incertidumbre. Los modelos heurísticos. Se plantea que la persuasión acontece sin que el receptor se dé cuenta, sin que se interrogue ni evalúe los argumentos del mensaje, sino que se debe al efecto que tienen al receptor pasivo una serie de señales periféricas referidas al mensaje, a la fuente o al contexto. El modelo de probabilidad de elaboración. Este esquema representa la banda de posibilidades de procesamiento del mensaje persuasivo en la que puede situarse el receptor. No se trata de opciones de procesamiento aleatorias o de elección caprichosa por parte del receptor. También tenemos el modelo de intervención de la influencia minoritaria y el cambio de la conducta racista. La minoría activa o minoría nómica es aquella que tiene conciencia de grupo minoritario, posee una visión alternativa del mundo o de alguna faceta de él, y además está convencida
de que puede producir cambios a través del conflicto, si éste tiene una intensidad adecuada. En definitiva, la minoría tiene capacidad de influir innovación en opiniones, valores y actitudes. Los elementos centrales de la intervención. Como primero tenemos denuncia racismo. Al ser realizada por la propia minoría, facilita a la mayoría tomar conciencia de que aquella es objeto de racismo sutil. La denuncia debe ser rigurosamente redactada, teniendo en cuenta todos los elementos. También tenemos la identidad de la fuente de influencia. No todas las fuentes consiguen inducir influencia. Como ya se ha dicho, en nuestro caso, para provocar una representación social de víctima de racismo, en la mayoría, la fuente debe ser una mujer gitana. También tenemos contenido de la denuncia de racismo. El mensaje de influencia de la minoría no debe ser reivindicativo ni persuasivo, sino un mensaje en el que se denuncien las situaciones de racismo. Comportamiento de la minoría. Como fuente de influencia, la minoría debe de tener un determinado estilo de comportamiento, consistente para provocar el conflicto y flexible para negociarlo. En el proceso de interacción con la mayoría, con un estilo flexible, la mayoría percibe la situación. A continuación, les vamos a presentar la relación. A continuación, mi compañera. En cuanto a la intervención social contra el racismo y la xenofobia y su relación con el caso, tenemos que las prácticas convencionales de intervención contra el racismo se basan en la promoción del conocimiento de la cultura y de la situación del grupo objeto de discriminación, bien sea a través del conocimiento directo, entablando contacto con miembros del grupo de que se trate, o indirecto, aportando información relevante sobre dicho grupo. Para que exista una reducción del prejuicio entre los grupos se necesita conocer la situación del caso. Tenemos que IDS llegó a Ecuador de Siria y señaló que era una luchadora política contra el régimen de gobierno. Por ello sufría de constantes persecuciones que colocaban en peligro su vida y la de su familia. Al ser mujer, su postura combativa la ponía en constante peligro, ya que al reclamar por los derechos de las mujeres, el régimen político la veía como peligro. Una condición para la reducción del prejuicio es el estatus de igualdad, el cual es el contacto que debe tener lugar entre participantes de igual estatus, ya que muchos estereotipos se basan en la idea de que los individuos de los grupos discriminados presentan una menor capacidad para la elaboración de diversas tareas. Esto se presenta en el caso ya que ella, por ser mujer en una sociedad patriarcal, no puede realizar las mismas actividades que el hombre, afectando así su calidad de vida. En situaciones de igualdad de estatus harán difíciles de sostener los prejuicios discriminatorios, puesto que se podrá percibir diariamente que los sujetos del grupo discriminado son igualmente competentes en las tareas que se proponen. Además, las personas al no poder entenderla y verla como una persona árabe no le extienden ayuda, por lo que ella deambula por la carretera hasta llegar a la ciudad de Ambato. Aquí se debe aparecer la intervención como apoyo social e institucional, el cual debe estar inmersa en el marco de reducción de la discriminación, de modo que se genere un verdadero e inequívoco clima social en el que se haga cada vez menos aceptable discriminar abiertamente, así como la cooperación. Si los sujetos de los distintos grupos dependen unos de otros para el logro de un objetivo deseado conjuntamente, tendrán motivos instrumentales para desarrollar vínculos amistosos entre sí y para reducir el prejuicio entre grupos. Eso sería todo, profe. Muchas gracias. Gracias, chicos, chicas. Continuamos con el último grupo, con el grupo del trabajo social humanista, el grupo A. Ya, profe, ya le comparto la pantalla. Ya, profe, me avisa por si es que ya se puede ver. Sí.
Sí. Se está viendo. Ajá. Listo. Bueno, nuestro tema era el modelo humanista existencialista. Para empezar, vamos a plantear los conceptos teóricos clave del humanismo y del existencialismo. Por una parte, el humanismo aporta una visión integradora y holística del ser humano, además de que concibe a la persona como un todo en el que influyen factores físicos, emocionales, ideológicos y espirituales. No divide ni tampoco separa aspectos de la persona, identificándolos como la causa de la enfermedad o del problema. También entiende al hombre como un ser equipado del conjunto de potencialidades necesarias para su completo desarrollo y se niega a distinguir entre personas enfermas y personas sanas, ya que considera que todas las personas necesitan apoyo a la hora de buscar o encontrar su equilibrio. Por otro lado, el existencialismo concibe que el hombre no posee una esencia que le determine hacer o comportarse de una determinada forma, sino que él mismo es su propio hacerse, es decir, es su propio existir. Existir para los existencialistas distingue dos conceptos muy importantes, que es el de libertad, en donde el hombre es un modo de ser que nunca es dado de antemano, sino que el hombre puede conquistar su propia esencia, y también a la conciencia, ya que dice que el hombre se comporta en el mundo social de forma intencionada, en tomo a un objetivo que le da sentido a su existencia. También tenemos que dentro del existencialismo el hombre tiene la capacidad de poder elegir libremente y no debe eludir dicha responsabilidad, ya que de no hacerlo no llevará a una existencia auténtica. Y también un factor importante dentro del existencialismo es la angustia, ya que se dice que esta nace de un futuro indefinido, es decir, de un horizonte lleno de posibilidades al que el hombre debe de enfrentarse diariamente. Bueno, para continuar, tenemos también a los enfoques del modelo humanista existencialista desde la intervención de trabajo social. Para esto vamos a empezar con el modelo centrado en el cliente, en donde se dice que la persona tiene capacidad suficiente como para manejar de forma constructiva todos los aspectos de su vida. Y la intervención no se centrará tanto en actuar sobre el ser humano en dificultad, sino más bien en acompañarle en la experiencia, dándole las condiciones necesarias y seguridad para poder crecer y desarrollarse. La intervención y la terapia son las encargadas de ayudar a movilizar las tendencias inherentes al entendimiento y al crecimiento personales. Tenemos también la relación trabajador social y cliente, en donde el trabajador social establece una relación personal con el cliente. El profesional, es decir, que no es superior, sino que la relación se trabaja de manera horizontal. En esta relación debe ayudar a clarificar las emociones del usuario, ser un facilitador en el proceso de hacerlas conscientes y manejables, además de que debe facilitar la implicación mutua en los objetivos y tareas de la terapia, en sus elecciones y decisiones, ya que el trabajador social no va a actuar como un juez o un modelo del usuario, sino más bien como un amplificador o resonador de los esfuerzos que el usuario hace por crecer y desarrollarse. Existen para esto las fases de la intervención que va a realizar trabajo social. Como una primera fase tenemos que se trata de contactar y ser empático con el marco de referencia interno del cliente, ya que muchas veces en esta etapa la persona no accede de manera voluntaria a la terapia, pues no sabe cómo comunicarse o no reconoce un problema. En la segunda etapa se establece un vínculo terapéutico basado en la comunicación empática y el aprecio. Especialmente en esta fase, esto se puede lograr con terapias lúdicas o grupales que ayudan a la persona a sentirse recibida y tomar la iniciativa en un clima que es muchísimo más acogedor. En la tercera etapa ya implica la facilitación de una implicación mutua en los objetivos y las tareas de la terapia, ya que la relación se vuelve menos rígida y más simbólica. Aquí ya se habla muchísimo más de sentimientos y experiencias personales que definen de cierta manera a la persona con la que se está interviniendo. En la cuarta etapa, el usuario debe sentirse comprendido y aceptado con agrado, tal y como es, sabiendo sus experiencias. Y aquí surgen sentimientos más intensos que fluyen con más libertad debido a que el individuo ya se siente en mucha más confianza.
En la quinta etapa se fomenta el crecimiento y autodeterminación del individuo. Se expresan los sentimientos como algo que pasa como algo que sucede en el presente y se diferencian los significados de los sentimientos. Se acepta responsablemente los problemas con más comunicación interior. En la sexta etapa, el sentimiento que era bloqueado se empieza a experimentar con inmediatez hasta llegar a su plena resolución. Aquí el cliente, gracias a este desbloqueo del sentimiento, que se podría decir, se siente mucho más liberado de los marcos de referencia preconcebidos que antes tenía. Y en la séptima etapa, que es la final, ya se llega a una comunicación interna que es bastante clara y el cliente experimenta la elección afectiva de nuevas maneras de ser. Ya hay una aceptación de los sentimientos cambiantes y también esta es la fase con la que se finaliza el proceso terapéutico. Bueno, como siguiente punto se encuentra las técnicas empleadas por el modelo de intervención, en donde hemos mencionado las más importantes, que es la definición verbal y mediante su conducta, en donde se relaciona a las personas con el modo de proceder se relaciona las palabras, con el modo de proceder de las personas, dándole la oportunidad al individuo de construir las soluciones de su problema. La otra es la utilización de la actitud inicial amistosa, donde se facilita la catarsis y la expresión de sentimientos y el desahogo del cliente. La tercera es la utilización de técnicas catárticas, en donde el terapeuta se deja guiar por el usuario y la expresión de sus sentimientos, aceptando con sus gestos, mostrando atención y aceptación, y no una crítica. También se encuentran las técnicas referidas a conseguir el insight en el cliente, en donde el terapeuta no se debe precipitar a suponer, sino que más bien lo que intenta es escuchar al usuario, evitando hacer sugerencias, evaluaciones o preguntas directas, ya que esto puede cortar el lazo de confianza que ya se ha creado. También se encuentra la técnica de clarificación verbal, la que consiste en aclarar el sentido de las expresiones del cliente y el terapeuta expone las actitudes que están detrás de lo que la persona expresa. Y la última es el reflejo del sentimiento, que consiste en hacer de espejo. Es decir, el terapeuta es el que refleja los sentimientos que el cliente ha estado expresando hasta el momento. También, se encuentran las cualidades y funciones que debe de tener un terapeuta o el trabajador social. Se encuentra como primer punto la capacidad empática, que se supone que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, cómo él ve las cosas y cómo él también entiende esto. La empatía, simpatía e intuición en el diagnóstico. La simpatía se refiere a la capacidad de vivenciar la experiencia del otro a nivel de las emociones. Y por otro lado, la empatía incluye los aspectos cognitivos de la experiencia. También tenemos la autenticidad o acuerdo interno, en donde el ser siempre se considera como auténtico y sincero. Esto da la oportunidad al usuario de tener la misma conducta, es decir, de que se refleje esto. Tenemos la concepción positivo y liberal del hombre y de las relaciones humanas. Esto debe ser visto en el modo de intervenir del profesional y también en su estilo de vida, ya que esto se supone que es algo que se debe dar de forma natural. La madurez emocional se refiere a que el profesional debe tener un equilibrio emotivo-racional, participando en el cambio de la persona sin ponerse como un modelo a seguir, como ya lo habíamos hablado antes. Y también se encuentra la comprensión de sí mismo, en donde el profesional debe conocer su personalidad y la realidad de las cosas para presentarle al usuario una representación real de su conflicto. Aquí se encuentran también, el encuadre teórico de la Gestalt,
que se refiere a una terapia vivencial, ya que no solo apunta a tratar la patología, sino que se fija en el desarrollo integral del ser humano, considerando como un todo, es decir, como una totalidad. Esto implica lo mental, lo corporal, lo emocional, lo social e incluso lo espiritual, además de que se centra en el aquí y en el ahora. Su filosofía se basa en darle al cliente aquellos medios con los que puede resolver sus problemas actuales y los problemas que se planteen en un futuro también. Su intervención de alguna manera favorece a que aparezca en el cliente la actitud de aceptación de sí mismo, así como el desarrollo del autoapoyo, que es un proceso a través del cual el cliente puede encontrar por sí mismo sus propias soluciones y recursos a través de los mecanismos de darse cuenta, de hacerse responsable y del despliegue de todas sus potencialidades, que el terapeuta le ayuda a visibilizar. Tenemos los objetivos del trabajo social gestáltico. A, que el cliente pase del apoyo al autoapoyo. B, que el cliente aprenda a darse cuenta de lo que hace y de cómo lo hace. C, conseguir la mayor integración posible facilitando el crecimiento y desarrollo del individuo. Y por último, la D, fomentar en el cliente una actitud activa y responsable. Existen técnicas de intervención gestálticas en trabajo social, las cuales son: estas técnicas aportan al desarrollo de la triple actitud, la cual está compuesta por el desarrollo de la capacidad de concienciar la experiencia personal, el desarrollo de la capacidad de vivir en el presente y el desarrollo de la responsabilidad personal. Además de que estas técnicas pueden ser aplicadas en distintos problemas y situaciones individuales o grupales, siempre y cuando se seleccione en función de su utilidad para promover una mayor toma de conciencia. Por último, tenemos la función y capacidades del terapeuta, en donde el terapeuta debe ser el que apoya lo auténtico del cliente y confronta los aspectos negativos del mismo. Debe utilizar un estilo que es bastante activo y directo, que intente conseguir una relación horizontal, donde el foco de atención sea el cliente y no una relación de superioridad. Para esto, el terapeuta se debe caracterizar porque su habilidad para comunicar de forma clara, concisa y directa, también por su capacidad para centrar la orientación en el presente y no concentrarse tanto en el pasado o en el futuro. También debe tener una habilidad de centrarse en el proceso y por la capacidad de enfrentar y aceptar situaciones emocionales. Aquí también existe una relación terapeuta-cliente, la cual es muy importante, ya que el terapeuta se mantenga como un observador que respeta la experiencia auténtica del paciente, esperando que a través del diálogo y el trabajo con el terapeuta, el paciente incremente su capacidad de darse cuenta, lo cual le permitirá crecer y ser muchísimo más autónomo. También se encuentra aquí el trabajo social existencial, el cual se refiere a, tiene ciertos conceptos básicos, entre los cuales están la filosofía existencialista, que se basa en 5 conceptos: la desilusión, la libertad de elección y el significado de sufrimiento, necesidad de diálogo y el compromiso. Tenemos aquí que el existencialismo está contra todas las formas de tiranía, no solamente contra las de carácter político conservador, sino también contra las de orientación socialista, que pretenden controlar a los individuos para que sigan las pautas de lo políticamente correcto. Se encuentra también que el terapeuta existencial reconoce la singularidad del cliente y no acude a él con prejuicios sobre cómo debe organizar su vida, sino que más bien es una especie de comadrona con conocimientos y técnicas útiles para desbloquear la situación en que se encuentra el cliente. Y por último, tenemos que el enfoque existencialista no excluye la acción del Estado ni de las instituciones sociales que trabajan a favor de los grupos necesitados de ayuda, pero sí intenta que esa ayuda sea compatible con la libertad, la responsabilidad, la singularidad y la dignidad de las personas. Existen ciertos modos de tratamiento. Se encuentra primero la orientación centrada en el cliente, en el cual esta orientación ofrece un punto de partida en el que se reconoce la experiencia del cliente como un arranque válido del tratamiento. Esta terapia puede ser individual, grupal, en pareja, familiar, etc.
También se encuentra la otra que más bien hace un énfasis en el cambio de experiencias, en donde las actividades que ofrecen esperanzas para el cambio de experiencias son la actitud del terapeuta, la empatía, la apertura y la transparencia, la toma de conciencia del aquí y ahora y las tareas variadas para realizar. Tenemos también el interés por los valores y puntos de vista filosóficos o religiosos. Permite esto profundizar en el respeto a los puntos de vista religiosos o filosóficos de cada persona sin tener ningún prejuicio hacia ellos. A continuación, mi compañera. Ya. Más a tu izquierda, Sal. Ya. Bueno, yo les voy a hablar acerca del análisis transaccional. Más arriba. Ya, más arriba, Sal. Desde que inicia lo azul es el análisis transaccional. Ya. Ya se movió. Ya bueno, dentro del análisis transaccional tenemos lo siguiente. Esta es una teoría de la personalidad y de las relaciones humanas con una filosofía propia. Dentro del trabajo social se aplica en todo lo que tiene que ver con apoyo y orientación social, integración, marginación, exploración de recursos, reinserción social, etc. El análisis transaccional también busca ante todo la comprensión de los fenómenos por parte de todos, tanto de profesionales y clientes. Sus modelos de análisis son universales y sus explicaciones buscan ser fáciles y próximas a las vivencias inmediatas de las personas. Bájale, Sal. Ya. La filosofía y principios del análisis transaccional. Tenemos los siguientes. El análisis transaccional considera que todos poseemos un potencial humano que, si bien se encuentra determinado por diversos condicionamientos, como pueden ser las características genéticas o el origen y procedencia social, se trata de un potencial que podemos desarrollar. Otro punto es que considera que el ser humano es responsable de su vida y que es capaz de decidir lo que es bueno para él. La creencia también de que todo ser humano es capaz de cambiar en favor de la autonomía y que posee los recursos necesarios para hacerlo. Ya. Tenemos el trabajo social y el análisis transaccional. Dentro de este tenemos como primer punto los objetivos de la intervención. Los objetivos de este análisis se centran en facilitar la obtención de la autonomía personal y que el trabajo social opere desde este modelo. Desde este modelo hará que su intervención esté en torno a los siguientes objetivos. A. Conseguir el aumento en el cliente de la conciencia y de la capacidad de distinguir entre la fantasía y la realidad. B. Generar la capacidad de poder expresar las necesidades y sentimientos propios y actuar en consecuencia. C. Desarrollar la capacidad para abrirse a los demás, estar próximo, ser auténtico con el otro. D. La capacidad para actuar en cualquier contexto, siendo respetuoso con valores propios. Como segundo punto tenemos los instrumentos de intervención, que es la utilización, aquí tenemos la utilización de dos grandes instrumentos que son la comunicación abierta y clara, que debe darse entre el profesional y el cliente y en el contrato entre ambos. Y tenemos los ejes metodológicos y principales roles del profesional que trabaja desde este enfoque. Son los siguientes. A reconstruir y recuperar el poder del profesional. Es decir, aquí el análisis transaccional centra su atención en devolver al cliente el poder que le es intrínseco como persona, para que se convierta en el guionista de su vida y por lo tanto en el verdadero motor de su propio desarrollo. El trabajo del profesional debe tener en cuenta la importancia de acreditar con justicia los logros de su cliente, las habilidades que posee, así como reconocer los méritos que tenga
su actuación. B, la autonomía. Considera al ser humano como un sistema libre para tomar decisiones y para asumir la responsabilidad de su propia vida y de su desarrollo personal. C, descubrirse y comprenderse. Es responsabilidad del profesional la estimulación para que el cliente explore sus vivencias con el fin de que sea capaz de comprenderlas con la mayor nitidez posible. D, provocar el cambio. El rol del profesional es el de alguien que propone cambios de conducta, ya sea para aliviar las tensiones, para comprobar que el cliente es capaz de actuar de forma distinta o para recuperar la autoestima. Aquí el profesional debe mostrar su autenticidad, retando al cliente a que sea capaz de estructurar un proyecto de vida diacrónico, un compromiso de desarrollo personal que le convierte en el auténtico guionista de su vida. Alguien que sea capaz de provocar su futuro y que está preparado para responder y resolver con eficacia las dificultades y problemas que se le presenten. Más a tu derecha, Salo. Ya, bienestar. Obtener el bienestar biopsicosocial del cliente. Del cliente con ayuda del profesional es capaz de comprender el significado de sus vivencias. Es capaz de observar aquellos elementos que lo estigmatizaban y lo condenaban a repetir un determinado circuito de conducta inadaptado y recuperar grados de libertad. F, el respeto a la unicidad del cliente. El análisis transaccional cede el protagonismo al cliente. El cliente es quien decide, es el encargado de resolver su problema y no el profesional. El profesional se convierte en un ayudante, en alguien que acompaña, por ende evitará en todo momento el abuso de su autoridad profesional, así como la influencia y suministro de opiniones, actitudes y planteamientos ideológicos de carácter personal. G, las técnicas terapéuticas. Bueno, aquí cualesquiera que sean los métodos y técnicas a utilizar, estos deben dirigir a que el diálogo con el cliente busque o haga surgir una historia nueva. El rol del terapeuta aquí será de manera activa. Un facilitador que participa en la conversación con la intención de crear un entorno nuevo, lleno de seguridad, donde el cliente puede expresarse con plenitud y encontrarse con todo su potencial. Ya está, lo súbele. Ya, la valoración del modelo. Aquí tenemos las aportaciones, las críticas y la aplicabilidad al trabajo social. El modelo humanista existencial propone que el profesional del trabajo social reconozca que los clientes no son simples receptores pasivos de servicios, sino agentes activos que juegan un papel central en la determinación del curso de sus vidas. El modelo aporta al trabajo social que éste debe tener en cuenta tanto la dimensión objetiva, que vienen a ser los factores, algunos de los cuales pueden facilitar el cambio, mientras otros pueden actuar como una barrera. Así como también debe de utilizar este enfoque desde la subjetividad, que son los factores que se encuentran bajo el control del individuo a la hora de intervenir terapéuticamente. La tarea del trabajo social es la de incluir esfuerzos para convertir aspectos negativos de la experimentación de libertad, como angustia, miedo, inseguridad, en aspectos positivos, como la confianza, la autoestima, el autocontrol, el empoderamiento. La existencia considera que la existencia es un movimiento, no hay una estabilidad natural, ya que nuestros planes de vida se encuentran constantemente en desarrollo. El trabajo social debe de conducir al cliente hacia un adecuado entendimiento de cada situación práctica, dirigiendo la atención hacia los significados que cada evento o circunstancia tiene para el individuo, de tal manera que pueda enfrentarlos correctamente. Ya, bájale, Sal.
Ya. El existencialismo tiene particular relevancia para el trabajo social desde dos frentes. Primero, considera la importancia de trabajar de forma conjunta con los clientes. Implica a los clientes directamente en el proceso del trabajo social. Y como segundo, se necesita implicar a otros profesionales también con el fin de poder desarrollar una perspectiva compartida que permita utilizar todos los recursos disponibles para el cambio. El existencialismo reconoce que el poder es un elemento omnipresente en la interacción humana y por lo tanto tiene en cuenta los desequilibrios de poder y el potencial que tiene el abuso deliberado del mismo, así como su mala utilización. El poder debe ser utilizado de forma constructiva, identificando y trabajando con el fin de conseguir los objetivos acordados dentro de una relación de colaboración entre cliente y trabajador social. Para este modelo es importante que trabajadores sociales sean realistas sobre las posibilidades de cambio. Para evaluar el potencial de cambio, el trabajador social deberá tener en cuenta las dos dimensiones, la subjetiva y la objetiva. Ya. Ahora vamos a hablar de la relación con el caso. Bueno, para hablar de la relación con el caso, les voy a dar una pequeña introducción de más o menos qué se trata en nuestro caso para que luego puedan entender la relación. Camilo Manzano tiene 23 años y es una persona con discapacidad física. Usa una silla de ruedas y su madre lo ha criado muy dependiente a ella, es decir, que es muy sobreprotectora. Recientemente, él se enamora de un compañero de clase llamado Fernando, que tiene 22 años. Ellos empiezan a tener una relación y la hacen pública. Cuando sus compañeros, profesores y también su madre conocen esta relación, ellos tienen una reacción violenta y discriminatoria. Ya. Agrándalo un poquito más, Salo, por favor. Ya. Bueno, en la relación con el caso expuesto partimos de 3 puntos. La primera relación es que en el caso propuesto se puede intervenir desde este enfoque de trabajo social gestáltico existencial, ya que no separa aspectos del individuo, sino más bien lo ve como un ser completo, teniendo en cuenta cada aspecto y su influencia en todo. Aquí se puede proponer técnicas que se basan en los pilares del trabajo social, como son el respeto al cliente, el respeto a la diversidad y los diferentes estilos de vida y de opinión, así como también denuncia las formas de violencia y de discriminación, ya que respeta la capacidad de acción y de elección del ser humano y promueve la inclusión. Por lo tanto, el papel del trabajador social es de acompañar en el proceso de identidad sin perder de vista la figura y el fondo. Como segunda idea se podría mencionar que el caso de Camilo se relaciona también con el análisis transaccional, puesto que su discapacidad no lo condiciona, ya que este modelo más bien se centra en el potencial que posee esa persona, el cual lo puede desarrollar porque posee todos los recursos para hacerlo. Aquí Camilo es el responsable de su vida, por ende está en toda su capacidad de decidir lo que es bueno o no para él. En este sentido, el trabajador social debe intervenir con acciones de justicia para que Camilo alcance con plenitud sus logros, sin que su orientación sexual sea un impedimento. Como tercer punto, también se puede decir que se relaciona con el caso de Camilo porque persigue una autorrealización a partir de sus propias capacidades, como el modelo humanista existencialista lo plantea, de tal forma que por medio de este se lo dejaría de ver como una persona dependiente, que no es capaz de vivir plenamente con sus potenciales. Y a través de este modelo se podría trabajar con la madre de Camilo para que ella deje de lado la sobreprotección y le permita disfrutar de su libertad y de las decisiones que él es capaz de tomar sobre su vida y sus sentimientos. Eso ha sido todo, profe. Gracias. Muchas gracias con todas y todos. Lo que podemos ver justamente a partir de la última exposición es cómo dimensionamos esta intervención del trabajo social a partir de dos valores básicos.
La autodeterminación es justamente cómo se realizan acciones y mecanismos para que el trabajo social logre que las personas tengan el poder de las decisiones que les comprometan sobre su vida en sus manos y que las decisiones que tomen sean conscientes, informadas y valoradas. Y por otro lado, el manejo de las emociones. Cómo el manejo de las emociones ayuda a que las personas logren sentirse como sujetos de derecho, logren sentirse escuchadas y que logren tener formas en las cuales de resolver las situaciones en las que se encuentran, analizando justamente sus potencialidades, sus sentimientos, sus emociones, por lo que el enfoque de derechos humanos se ve muy identificado con el modelo humanista existencialista como el crítico radical. Crítico radical nos hace entender las estructuras en las cuales se puede generar violencia y discriminación. En cambio, el modelo humanista existencialista nos ayuda a repotenciar las capacidades, la autonomía, la decisión y las emociones, los sentimientos de las personas para la toma de decisiones que sean conscientes y decisiones que sean informadas, motivando la independencia, motivando las formas de toma de decisiones a partir del conocimiento y a partir de la autonomía de las personas. Entonces, eso va a marcar una diferencia en el trato de las personas con las cuales estamos interviniendo como objetos versus a un trato a las personas como sujetos de derechos, que ese es el fin último del trabajo social. Recordemos lo que decía los principios éticos del trabajo social. Los principios éticos del trabajo social, como veíamos en clases anteriores, se asientan en los derechos humanos. Así, la Declaración de Principios señala que el trabajo social debe promover los derechos humanos. Tiene que defender los derechos de las personas y los grupos que han sido históricamente discriminados, explotados, excluidos. Uno de los principales aportes del trabajo social a través de su intervención es desafiar la discriminación y la opresión institucional para solventar todas estas estructuras que generan opresión y motivar ese cambio y esa transformación. Adicionalmente, el trabajo social debe tener esta intervención que identifique las diversidades, aceptar las diversidades, todas las diversidades que éstas sean, diversidades religiosas, étnico-raciales, sexuales, de género, por discapacidad, etcétera, porque los trabajadores y las trabajadoras sociales cuestionan y desafían esas prácticas culturales que limitan el pleno goce de los derechos humanos, es decir, cuestionan los prejuicios y los estereotipos. ¿Para qué? Para devolverles a las personas ese sitial de sujetos de derecho, promover el derecho a la autodeterminación. Los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales no resuelven los problemas de las personas, les entregan herramientas para que las personas tengan la capacidad de decisión y resolver sus problemas a partir de dimensionar los contextos, las coyunturas, las estructuras, pero además de la escucha activa, el trabajo participativo y la racionalización de las emociones y el tomar a las emociones como herramientas de trabajo. En este sentido, voy a hacer un breve recorrido con algunas recomendaciones sobre lo que hemos venido hablando en estas dos clases, sobre todo con el tema de, iniciando más bien dicho, con el enfoque de trabajo social hacia las diversidades sexuales. Como veíamos antes, el trabajo social no debe asumir que las personas son heterosexuales o son cisgénero o son LGBT a partir de la imagen, sino que no debemos dar por hecho ni la orientación sexual ni la identidad de género de nadie por su simple aspecto, sino cuando las personas se identifiquen. Siempre debemos entender que las personas de la población LGBT viven historias
de violencia y discriminación o han vivido historias de violencia y discriminación en cualquier momento de su vida, sea al interior de sus hogares o en el espacio público, o esa violencia internalizada por tener miedo en reconocerse o identificar su opción sexual o su identidad de género diversa. Y eso es importante que tenerlo en cuenta desde el trabajo social. Por otro lado, otra recomendación desde el trabajo social es manejar los mensajes positivos, como veíamos antes, tener en sus oficinas símbolos, signos distintivos, no solo sobre el tema de la diversidad sexual, sino en general, lo que podamos mostrar de manera visual que ustedes tienen una conciencia en derechos humanos para que las personas cuando se acerquen a ustedes sepan que no cuentan, que ustedes no tienen prejuicios ni estereotipos que generen discriminación y las personas se puedan abrir. Y esto es una de las formas de enviar mensajes positivos no verbales que generan empoderamiento. Dentro del enfoque de intervención, respeta las opciones individuales de cada usuario, desde una posición de apoyo y acompañamiento, lo que veíamos en el modelo humanista existencialista. Respetar las opiniones, proporcionar toda la información, acompañar a la persona en sus tiempos, en sus decisiones, darle su espacio de diálogo, no acelerarle en la toma de decisiones, pero sí estar acompañándole. Y dentro del proceso interno o cuando ustedes estén en relacionamiento o en los espacios de trabajo o de intervención, si es que escuchan chistes, comentarios homofóbicos, transfóbicos, discriminadores de todo tipo, misóginos, capacitistas, xenofóbicos, desde el trabajo social siempre se debe reprobar estas actitudes, estos mensajes y estas acciones. No se debe pasar estos comentarios como comentarios o como chistes, porque lo que hacen es reproducir discursos discriminadores, prejuiciosos, que a las personas que estén en ese círculo, que puede ser que sean LGBT, que sean personas extranjeras o que tengan alguna forma de diversidad, no se sientan en espacios seguros. Y ahí es la línea ética del trabajo social en promover la promoción de la diversidad y la construcción de espacios seguros. Sobre el tema del trabajo social con discapacidad, el trabajo social maneja dos grandes principios en intervención con el trabajo social. El principio de beneficencia y el de autonomía. Pero cuando hablamos de beneficencia no estamos hablando de la beneficencia tutelar, paternalista, sino la beneficencia de que el trabajo social tiene que buscar hacer el bien a las personas con discapacidad. Pero ¿cómo buscamos hacer el bien? ¿Cómo conseguimos el bienestar de las personas con discapacidad? No desde lo que nosotras y nosotros creemos, sino cómo escuchamos activamente a las personas con discapacidad y que las personas con discapacidad nos digan qué es lo que mejor les beneficia para su vida. Para eso, el trabajo social tiene que generar en las personas, como veíamos anteriormente desde este modelo humanista existencialista, motivar sus emociones, motivar su independencia, su autonomía, motivándoles con información, motivándoles con empoderamiento, manejando, haciendo un uso interesante de las emociones, teniendo esa capacidad de ejecutar las decisiones, que las personas se sientan escuchadas y que sus decisiones están siendo tomadas en cuenta. Reitero, el trabajo social no decide por las personas. El trabajo social acompaña, pero el trabajo social sí tiene que motivar, informar, mostrarles el contexto, mostrarles las consecuencias, los beneficios también de las decisiones que se vayan a tomar. La intervención desde el trabajo social con personas con discapacidad recalca que no se debe tratar a las personas con discapacidad como enfermas. El trabajo social no cura nada. Se trata como usuarios, clientes, ciudadanas, personas, pero no como personas enfermas. ¿Sí?
Otra idea desde el enfoque de intervención, los y las usuarias no solamente son quienes conocen su situación, sino son quienes conocen las soluciones a sus problemas, pero necesitan de esa guía y de esa motivación. Y ahí es el rol del trabajo social. Por eso, encontrar las soluciones que más se adapten a las realidades y escuchar de manera activa a las personas, empoderarlas, darles información, es la única forma de que las personas se sientan capaces, que tienen el poder de su vida en sus manos. Y ese es el logro del trabajo social. No tratarles como infantes, como menos, como enfermas, sino como personas que tienen la capacidad de decidir su vida. Otra idea desde el trabajo social con las discapacidades es siempre celebrar los avances, las tomas de decisión, las formas de comunicación activa, el manejo de las emociones. Todo eso tiene que ser celebrado por el trabajo social, tiene que ser tomado en cuenta para la construcción del proyecto o la reconstrucción de los proyectos de vida de las personas con discapacidad a partir de cómo las personas con discapacidad se sienten y lo que quieren para sus vidas. Sobre el tema y el cómo nos acercamos con las personas con discapacidad, hay que tener varios temas en mente. Primero, cuando vemos personas con discapacidad física, no debemos inmiscuirnos en su espacio. Es decir, no debemos em, tomar su silla de ruedas o su bastón y asumir que estamos ayudando, invadiendo su espacio. Si creemos que necesitan las personas con discapacidad física alguna suerte de ayuda, lo que hacemos primero es preguntarles, ubicándonos a su altura, preguntándoles si necesitan ayuda, preguntándoles y si necesitan esa ayuda, de qué manera se les puede proporcionar esa ayuda, evitando, como digo, invadiendo sus espacios y invadiendo sus artefactos con los cuales mejoran su movilidad, ¿sí? Evitemos inmiscuirnos en el espacio personal de las personas con discapacidad física sin preguntarles antes. Cuando estamos con personas con discapacidad mental o intelectual, tenemos que ser amigables, utilizar frases cortas y claras, ¿sí? Utilizar estrategias de relacionamiento y facilitar y motivar la interacción, ¿ok? Con personas con discapacidad sensorial, con personas con discapacidad visual, también evitar inmiscuirnos en su espacio personal, no tomarles del brazo o del hombro e intentar ayudarles sin antes haberles preguntado, porque ellos y ellas saben cómo reconocer los espacios a través de los bastones, etcétera. Y si queremos generar alguna suerte de ayuda, pues lo hacemos preguntando, no invadiendo. En la parte con personas con discapacidad auditiva, utiliza lenguaje corporal y gesticulación para hacerles entender lo que estamos expresando, utilizar símbolos y signos. Con las personas que tienen deficiencias de lenguaje, escuchar con atención de manera pausada, ¿sí? Respetando el ritmo y la pronunciación, ¿sí? Esas son como estrategias importantes a tomar en consideración con para generar una interacción con las personas con discapacidad de una manera respetuosa. Ahora, frente al trabajo social enmarcado en el racismo y la xenofobia, sí, esta lectura nos habla de la intervención de las personas que son discriminadoras, no quienes reciben la discriminación. Por lo que señala que estas estrategias sirven para las personas que tienen una discriminación consciente e inconsciente y cómo trabajamos con estas personas. Cuando hay una discriminación inconsciente, es decir, son las personas que dicen, no, yo no soy racista, yo no soy xenofóbico, yo no soy homofóbico, etcétera, y generalmente no muestran
actitudes discriminadoras, sino eventualmente comentarios o situaciones, pues ahí hay una forma de trabajo que se llama la intervención basada en contacto, que ya hablaron sus compañeros y sus compañeras anteriormente, en las cuales se establecen diagnósticos, planificaciones y trabajos grupales de cooperación en las cuales se pueda fomentar el interactuar a las personas que se asumen que no discriminan, pero sí discriminan, con los grupos de personas que ellos discriminan. Sí, pero aquí tenemos que analizar si es que son espacios seguros para que exista esta interacción y este contacto. Si no son sitios seguros, esta estrategia no es la adecuada para ese momento en particular. Independientemente de cómo seleccionemos los grupos de trabajo, siempre debemos tener información relevante a la mano. Estadísticas de violencia, estadísticas de discriminación, datos puntuales o datos importantes sobre los grupos que queremos romper estas violencias y estas discriminaciones. Es decir, datos sobre personas, qué sé yo, afrodescendientes, que sean científicas, que sean literatas, que, mm, que sean deportistas, para comenzar a romper los prejuicios y los estereotipos que puedan existir en los espacios. A través de la teoría de la persuasión, justamente la información, pero la información cognoscitiva, académica, complementada con la información emotiva, emocional, sensibilizadora, ayuda a persuadir a las personas, exponiéndoles a la información, captando el interés, la comprensión, la memorización, la recuperación de los de los datos, de las situaciones. Entonces, todo esto nos ayuda de una manera eficiente a exponer a las personas a la información cognitiva, académica, pero también emotiva, que eso es lo que nos ayuda a deconstruir y romper los prejuicios y los estereotipos. Ok, entonces aquí la idea que debemos trabajar es, sobre todo con las personas que no se entienden como discriminadoras o que creen que no están discriminando, el objetivo es que puedan identificar sus prejuicios y sus estereotipos y que puedan reconocer que han sido discriminadoras. Porque si no logramos que las personas reconozcan que han tenido actitudes discriminadoras, no van a cambiar esas actitudes. Por eso el objetivo de la intervención es romper el prejuicio. En este caso, el racismo, la xenofobia, la homofobia, la misoginia, porque estas estrategias sirven para cualquier forma de discriminación. Cuando hablamos de la población diana, hablamos de la población que vamos a seleccionar para trabajar. Entonces, esa población diana provendrá de un diagnóstico. Ya esa población es a la cual intervenimos, le exponemos a la información, a los procesos de interacción, al trabajo, para romperles los prejuicios y los estereotipos. Y el objetivo de la intervención es romper esos prejuicios y estereotipos, que las personas se reconozcan o reconozcan sus actitudes discriminatorias y las logren transformar y las logren cambiar. Por esto es muy importante no solo trabajar desde el discurso académico, conceptual, legal incluso, sino trabajar con el discurso emotivo y emocional, como ustedes están trabajando en sus bitácoras, porque no podemos transformar las realidades de las personas sin tocar la emotividad, sin trabajar las emociones, sin que las personas nos permitamos estar en los pies de las otras personas y mirar el contexto y la realidad de la violencia, no de nuestra posición, sino de la posición de la persona que la vive. Y por eso es importante lo que veíamos anteriormente, el modelo crítico radical para entender la estructura y el modelo humanista existencialista para ponernos en el lugar de la otra persona, para lograr identificar las emociones tanto de las personas que producen discriminación como quienes la reciben, y a partir de este trabajo, pues empoderar la condición de sujeto de derecho a las personas con las cuales estamos interviniendo. ¿Ok? Entonces, sobre esto que hemos hablado el día de hoy, quisiera
recibir de ustedes sus comentarios, sus observaciones, su criterio respecto a qué les ha parecido revisar todo esto, porque justamente todo lo que hemos trabajado en estas 3 clases sobre trabajo social con enfoque de derechos humanos a través de las dimensiones y la aplicación de los principios éticos, trabajo social feminista, con enfoque de género, las diversidades sexuales, discapacidad, racismo y xenofobia, y los modelos crítico, radical y humanista, porque todo esto es lo que necesito que se apliquen en sus casos, que ustedes apliquen los modelos crítico, radical y o humanista a través de una metodología, sea caso, grupo y comunidad, y esto complementado con uno o varios enfoques, dependiendo las personas que ustedes están trabajando el caso. Si son personas con discapacidad y personas LGBT, pues mezclar los 2 enfoques. Si son mujeres y son personas migrantes, combinar estos 2 enfoques de intervención. Y así justamente articular el modelo, la metodología y el enfoque de una manera técnica con una visión de derechos humanos en las realidades que están analizando ustedes desde su construcción grupal y análisis de grupo respecto al caso que se les asignó. En ese orden de ideas, quisiera preguntarles sus opiniones, lo que piensan y lo que pueden reflexionar o concluir de lo que hemos visto el día de hoy. Carla. Ya. Bueno, profe, estoy emocionadísima porque nunca, bueno, sí había recibido todo esto, ¿no? Estas temáticas, pero como que casi nunca, siempre hablamos de una intervención, pero no se clarifica cómo intervenir, ¿no? Son casos específicos, si bien es cierto, pero un poco de esa metodología es necesaria y más que nada, nunca me había puesto a pensar en estas personas que, bueno, dicen no ser discriminatorias, que tienen prejuicios, pero esa interacción, como se decía, no, pero en un ambiente seguro, creo que sí, bueno, estoy segura que realmente sí hace cambios porque al final de cuentas todos tenemos emociones y vamos a reconocernos en esa interacción que prácticamente somos seres humanos y que quizás no estamos en iguales condiciones o pensamientos, pero somos eso, ¿no? Y somos parte de una digámoslo así, de un ecosistema en ese sentido, ¿no? De ser seres humanos y que todos tenemos derechos. Y bueno, respecto a esto del manejo de las emociones, si bien es cierto, ningún cambio se logra sin que nos motivemos, ¿no? Sin que haya la gana de hacerlo. Porque, bueno, si bien recuerdo, siempre es necesario que exista algo que nos impulse a hacer el esfuerzo. Entonces, si los cambios se logran así, primero en el sentido de trabajo social como profesión, es importante el trabajador social estar motivado y estar comprometido a hacer el cambio social realmente, sentirlo, o sea, realmente amar la profesión para poder hacer esos cambios, ¿no? Y obviamente con esas perspectivas, cuando se interviene con un ser humano, esa motivación se la va a transmitir también como ser humano, ¿no? No como alguien superior por la profesión, sino que está en condiciones de que va a estar allí en la ayuda para que se empodere la persona. Entonces, liberarnos de todos estos prejuicios también ayuda a que no hagamos malas intervenciones acorde a nuestras necesidades particulares o individuales, sino que realmente pensemos y nuestro enfoque esté en la diversificación y en la inserción y también la visibilidad de estos grupos. Eso, profe, puedo concluir. Muchas gracias, Carla. Sí, justamente la idea es cómo vamos articulando lo que hemos venido aprendiendo, sí, lo que hemos venido aprendiendo sobre derechos humanos ya en una intervención directa con las personas, en los casos. Y como tú mismo decías, si uno mismo, una misma, no se deconstruye, no reconoce, porque todas y todos hemos vivido en contextos que nos enseñan a discriminar, lamentablemente, pero cuando reconocemos eso, pues entendemos cómo mejorar, cómo cambiar, cómo transformar. Y esa es la idea también cuando trabajen con las personas, que ayuden, den herramientas
¿sí? Académicas, legales y también emotivas, emocionales, para que logren identificar eso y transformar. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea, alguna conclusión que les ha parecido revisar todo esto? El día de hoy, bueno, estas 3 últimas semanas, el tema de trabajo social y aplicando derechos humanos. Ana María. Bueno, profe, yo por mi parte también creo que ha sido fundamental. En primer lugar, las dos primeras unidades, trabajar el hecho de los derechos humanos desde una perspectiva como tal de en base a las políticas y poco a poco como que ir uniendo ese conocimiento ya con el trabajo social. Y siento que en este sentido yo principalmente he podido observar cómo el trabajo social tiene una relación tan estrecha con los derechos humanos, porque analizando un poco los textos acerca de los principios éticos que hemos venido leyendo, de cuál es el rol del trabajador social y las funciones, veo que también dentro de la sociedad existen grandes retos aún por escalar dentro del trabajo social, porque si bien es cierto, es una profesión que abarca tantos espacios y lastimosamente nuestra sociedad tiene muchos prejuicios de todo tipo, veo que es un reto y el entender cómo estos procesos de intervención se pueden impactar a partir de los derechos humanos, creo que es algo fundamental, porque como futuros trabajadores sociales es este el objetivo, no cambiar la vida de las personas, pero no como un proceso de magia, sino darle recursos para que ellos puedan empoderarse y mejorar por sí solo su calidad de vida. Y creo que, por ejemplo, lo que veíamos en estas semanas de la importancia de las intervenciones con un proceso de seguimiento que realmente creen políticas públicas que mejoren la calidad de vida, porque muchas veces es solo el hecho de poner una cura instantánea que realmente no soluciona el problema que tiene como trasfondo. Entonces creo que eso me ha impactado mucho, el que el proceso de intervención tenga que ser de una manera holística e integral y mezclando varios ámbitos para realmente proponer alternativas. Eso, profe. Muchas gracias, Ana María. Sí, justamente la idea es que podamos entender cómo lo que veíamos conceptualmente en las primeras unidades de qué es derechos humanos, las leyes, las políticas, cómo en realidad tienen un impacto directo en cómo van a actuar ustedes desde el trabajo social, desde un sentir pensar distinto, ¿no? Desde evidenciar que su intervención realmente va a tener un cambio o va a tocar las vidas de las personas, y si es con enfoque de derechos humanos, justamente es para transformar y empoderar a las personas como sujetas de derecho, y que a través de esa noción puedan resolver los problemas o las situaciones que vivan. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea, reflexión, comentario? Bueno, si no hay más observaciones, comentarios, opiniones sobre lo último, bueno, ya comentarles que ya cerramos la tercera unidad. El cierre de la tercera unidad es con el trabajo individual y el trabajo grupal. El trabajo grupal es el caso, la segunda parte del caso, y el trabajo individual justamente es lo que vieron en la plataforma, es indagar en qué lugares se hace trabajo social con este enfoque de derechos humanos, ¿ok? Y ya desde la próxima semana, ya para el viernes 25, retomando nuestros horarios habituales, pues ya comenzaremos con el primer tema de la cuarta unidad, y empezando con la unidad de memoria, verdad, justicia y reparación. Por lo que les agradezco que se hayan conectado el día de hoy, y nos estaremos viendo la próxima semana. Evelyn.